Una de las teorías que más me ha llamado la atención por años es la creencia de que nuestro entorno, e incluso nuestra propia conciencia, es parte de una simulación. Ya he hablado mucho de este tema antes, pero hoy quise compilar 5 datos muy curiosos e interesantes que podrían explicar esta teoría. Así que, acomódate, porque hoy exploraremos 5 razones más para creer que vivimos en una simulación. Ahora, cuando hablamos de vivir en una simulación, mucha gente piensa inmediatamente en las películas de Matrix. Pero este concepto no nació de esas películas, aunque sí se popularizó gracias a ellas. De hecho, esta teoría tiene sus raíces en la década de 1960 y de alguna manera incluso se remonta hasta la época de Platón con su mito de la caverna. Mira esta imagen tan curiosa. Aquí vemos la icónica imagen que representa ese mito. Como puedes ver, abajo están lo que consideramos a la mayoría de las personas y que son parte de la ilusión. Al lado tenemos a los medios, quienes son los que proyectan la ilusión. Aquí agregaría a la política y a los lobbies actuales que con sus herramientas proyectan la ilusión. El fuego es el poder detrás de los medios. Esos actores intelectuales de todo esto y que a su vez son los que ponen la plata y patrocinan todo. Pero aquí ya comenzamos a ver a quienes se dan cuenta de esto y comienzan a buscar la verdad. Y ya por último, vemos a quienes salen por completo de la cueva y llegan a conocer la vida real. Salen de la Matrix misma. Así que este video es para aquellos que son buscadores de la verdad. Los que ya tomaron conciencia y se cuestionan todo en favor de su propio crecimiento y autodescubrimiento. Así que vamos allá. Primera razón que podría indicar que vivimos en una simulación: los avances tecnológicos. En las últimas décadas hemos visto un crecimiento exponencial increíble en la tecnología. Este fenómeno tiene un nombre. Este fenómeno es conocido como la Ley de Moore. Fue propuesto por Gordon Moore, cofundador de Intel, en 1965. La Ley de Moore sostiene que el número de transistores en un microchip se duplica aproximadamente cada 2 años con un costo mínimo. Robots semiautónomos, inteligencia artificial, creando música, videos y fotos, mundos digitales completamente simulados. La tecnología está avanzando a pasos agigantados. ¿Por qué no podríamos en el futuro crear una realidad simulada? Lo que era ciencia ficción hace una década, ahora es toda una realidad. Segunda razón que podría indicar que vivimos en una simulación: el experimento del cerebro en una cubeta. Imaginemos que un científico loco te noquea, saca tu cerebro y lo coloca en una cubeta con líquido que lo mantiene vivo. Luego conecta tu cerebro a una supercomputadora que simula experiencias mediante impulsos eléctricos idénticos a los que tu cerebro normalmente recibe. Tu cerebro funcionaría como de costumbre, pero en lugar de estar en tu cráneo, estaría en una cubeta. No podrías saber que tus experiencias no son reales, porque tu cerebro recibiría las mismas señales que recibiría en tu cuerpo. Este experimento mental sugiere que nuestras experiencias subjetivas podrían ser completamente simuladas sin que siquiera lo sepamos. Y ya lo están haciendo. El proyecto Cognify propone implantar en presos recuerdos sintéticos de sus crímenes desde la perspectiva de sus víctimas. Esto lo harían utilizando escáneres cerebrales y tecnología de realidad virtual. El sistema lo que hace es que induce sentimientos de remordimiento y dolor emocional. Este
método podría, digamos que, acelerar la rehabilitación de los presos, reduciendo la necesidad de largas sentencias y los costos asociados al mantenimiento de las prisiones. Si ya lo están desarrollando, ¿qué tan probable es que la teoría de que nuestro cerebro en una cubeta sea cierta? Tercera razón que podría indicar que vivimos en una simulación: la teoría de It from Bit de John Wheeler. Ya había hablado de John Wheeler una vez, pero vamos a recordarlo. Wheeler es un físico estadounidense que colaboró con el mismísimo Albert Einstein. Propuso en 1990 que la información es fundamental para la física del universo. Todo en el mundo físico, en su base, tiene una fuente inmaterial. Esa fuente se llama información. Wheeler decía: la realidad es lo que aceptamos como verdadero, y lo que aceptamos como verdadero es un reflejo de nuestras creencias que están moldeadas por nuestra percepción del mundo. Esto implica que la realidad podría ser una construcción creada a partir de información, alineándose con la idea de que vivimos en una simulación, como bloques de Lego que se van acomodando conforme vamos experimentando la vida, una especie de renderización constante que nos permite vivir esta vida y experimentarla en todo su esplendor. Por ejemplo, un videojuego renderiza y arma el entorno conforme vas avanzando, y según Wheeler, nuestra información, lo que tenemos aquí adentro en la conciencia, de una forma u otra renderiza nuestra realidad y así la vamos plasmando a lo largo de toda nuestra vida. Algo así como vivir dentro de una supercomputadora con una capacidad impresionante. Esto podría explicar los glitches o defectos de la Matrix que mucha gente ha captado en videos en varias ocasiones. Pero bueno, vamos ahora con la cuarta razón que podría indicar que vivimos en una simulación: la capacidad de almacenamiento de datos del ADN. Pon atención. Un solo gramo de ADN puede almacenar 215 petabytes de datos, lo que equivale a 215 millones de gigabytes. Y esto no es una hipótesis, es un hecho literal. Si el ADN puede almacenar tantos datos, imaginen cuánto almacenamiento sería necesario para renderizar nuestra realidad. Los átomos, de hecho, podrían ser las unidades básicas de almacenamiento de esa simulación. Y es desde la partícula de Higgs, la cual es también llamada partícula de Dios, ya que es la que le da masa a los átomos, que se podría estar construyendo el universo en el que vivimos. Y quinta y última razón que podría indicar que vivimos en una simulación: la catástrofe de la información. Según el doctor Melvin Vobson, cada año la humanidad crea 10 elevado a la 21 bits de información. A este ritmo de crecimiento, en un promedio de 340 años, habremos creado más bits de información que todos los átomos del planeta. Y a un crecimiento del 50%, superaremos el número de átomos en 150 años. Pero, ¿qué significa esto? Que, de seguir así, podríamos estar acercándonos a los límites de la renderización de una simulación. ¿Y qué pasa cuando alcanzamos ese límite? Que será necesario hacer una especie de actualización de software
para poder soportar la nueva y más robusta realidad. Aquí me pongo medio espiritual y lo veo como ese mencionado salto dimensional o salto cuántico de la quinta dimensión de la que muchos hablan, pero esto es solo una idea hipotética que quizás explique este aspecto. Y ahí lo tienen, amigos, 5 razones más para considerar de que vivimos en una simulación. ¿Qué piensas? ¿Crees que nuestra realidad es realmente una simulación? Déjame saberlo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por estar acá. Hasta la próxima.